¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Y entonces medita uno, ¿cómo así de que los creyentes en Corintio se embriagaban y después iban a la cena del Señor? ¿Cómo así es? Hay dos interpretaciones a esto. Primero, que sabemos de que la iglesia de los Corintios era una iglesia carnal. Y lo encontramos desde el comienzo, habiendo divisiones. En el capítulo 5 hay un hombre que vivía con la mujer de su padre. O sea, lo que llamamos incesto. Y la iglesia estaba tranquila con ese fornicario ahí. Y lo tenían tranquilo, camuflado en la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene que, no, hombre, saquen a ese hombre de ahí. La iglesia no podía permitir, la iglesia de los Corintios, las mujeres eran tales que querían entonces tomar el mando en la iglesia. Y es de ahí que el apóstol le dice que la mujer cae en la congregación. Pero era una exhortación a las mujeres de Corinto, porque en Corinto las mujeres en la parte secular eran lo mismo. Eran las que sacrificaban, las que adoraban a dioses y se convierten al Señor, pero siguen con ese liderazgo de querer hacer las cosas, y ellas eran las que en la iglesia querían hacer las cosas, y a los ancianos, los pastores, entonces a un lado. Y el apóstol Pablo le tiene que cállense en la congregación ustedes. Pero eso no quiere decir que una mujer no predique en la iglesia, hermano. No. Si Dios habla a través de un asno, ¿cómo no va a hablar a través de una mujer? No era el problema que había en la iglesia en Corinto. Un problema impresionante, una carnalidad aterradora. Entonces, puede ser de que sí se embriagaban, pero si se embriagaban, el versículo 22 presenta un problema. Dice, porque no tenéis casas en que comáis y bebáis. O sea, parece ser que el apóstol Pablo estaba entonces dando que sí podían beber y embriagarse, cosa que no podemos aceptarla porque en la palabra la combatió mucho. Primera de Corintios 6:9. El mismo apóstol dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Ya el apóstol Pablo había enseñado. ¿Y cómo es que según esto acá va a decir? Ustedes en la casa pueden hacer eso, coman y beban en sus casas. Yo creo que el apóstol nunca iba a instar a la iglesia a hacer eso. Entonces, el problema está en que la palabra embriagarse, metusto, en griego, no solamente tiene el significado de ingerir bebida alcohólica. La palabra embriagarse también en griego tiene un significado de estar satisfecho, de estar saciado. De alguien quedar saciado, satisfecho. Y entonces esa podría ser entonces la interpretación más correcta. No tenéis casa en que comáis y bebáis, o sea, y se sacien ahí en su casa. Háganlo allá en la casa. Háganlo en la casa ustedes. Sacien, satisfechos allá. Pero cuando vengamos a la iglesia y hagamos primeramente la fiesta de amor, el ágape, que es para la unión de la iglesia, que es para aquella comunión entre los hermanos, entonces ahí compartamos los unos con los otros y después celébrese la Santa Cena. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Sabe que con esto la iglesia a los corintios estaba cometiendo 3 pecados graves? Primero, menosprecio a la iglesia de Dios. Claro, porque cuando a un pobre se le hace a un lado es menospreciando. Ese pobre hace parte de la iglesia de Dios. Segundo, falta de consideración hacia los pobres de la congregación hasta avergonzarlos. Sí, porque otros comiendo, y usted sabe que un pavo, por lo menos un pavo, una gente con un muslo bien grande, y el pobre ahí como... Y claro, el pobre queda avergonzado, como no, pues me parece que el reino de Dios no es para mí. Pero recuerde que el reino de Dios no consiste ni en bebida ni en comida. Alguien una vez me dijo, hermano, qué bueno que Dios nos va a llevar al cielo. Lo único que no me gusta es que en el cielo uno no se va a poder meter sus 7 platos de frijoles.
Oiga, pensando la mente en comida establecida. Tercero, atentado directo contra la unidad de la iglesia. Eran pecados que estaba cometiendo la iglesia a los corintios. Después el apóstol Pablo entonces habla acerca de la institución de la cena del Señor. Y hermano, y realmente hemos tomado, y digo hemos tomado porque a veces uno como pastor, la cena del Señor se toma como en una forma tan liviana, como de poca importancia, cuando hermano en la cena del Señor esto es de trascendencia impresionante en la vida de cada creyente. Amén. Así es. Pero impresionante es que estando bien el creyente con Dios y participa de la cena, si en ese momento viene el Señor se va. Si está enfermo es sano de toda enfermedad. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. La cena del Señor, hermano, está relacionada con el pasado, con el presente y con el futuro. Yo quiero que aquí me escuchen atentamente, porque está relacionada con el pasado, con el presente y el futuro. Primero, miremos la relación que hay con el pasado. Miremos esa relación. Jesús dijo que esto se hiciera en memoria de mí. Amén. O sea, en memoria de mí. En memoria, o sea, porque algo pasó. Está hablando de algo pasado, háganlo en memoria. O sea, traigan el recuerdo de eso que pasó. Traigan ese suceso y mediten en ese suceso. La palabra memoria, anagnesis. Tráiganlo, anagnesis. ¿De qué? ¿Memoria de qué? De la muerte de Cristo. Para redimir al creyente de qué? Del pecado y de la condenación. Amén. Porque a través de esa muerte fue que vino la vida para el ser humano. Ahí ya no era más un cordero que cada familia iba a sacrificar. Ahora Cristo. Por eso Juan el Bautista lo presenta y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Ahora Cristo como Cordero, por su muerte, yo debía de morir por mis pecados. Usted, hermano, debía de morir por sus pecados. Debíamos de ser condenados. El juicio para nosotros era condenación. Pero vino Jesús, se mete y se coloca en medio y dice: no, yo lo hago. Yo muero por ellos. Yo voy a dar mi vida por ellos. Y por eso se habla en memoria de mí, de la muerte de Cristo. La Santa Cena es eso, en memoria. Amén. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que no puedo tomar a la ligera sabiendo de que yo tengo que tener a mi mente de que por ese sacrificio yo estoy aquí vivo. Y no solamente vivo, sino con vida eterna en el nombre del Señor Jesús. Amén. Saber de que su muerte fue vida para mí. Aleluya, bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Mediante la cena del Señor entonces se confronta de nuevo el creyente con que con la muerte salvadora de Cristo. Y no solamente eso, sino que la importancia redentora que tiene para la vida del ser humano. Si Jesús no muere, nosotros no estaríamos aquí. Pero yo puedo, hermano, hay que darle gracias. Uno de los sacerdotes dijo en una ocasión en la Biblia: es necesario que uno muera para que todo el pueblo viva. Profetizando el sacerdote, era necesario que uno muriera. Por eso la muerte de Jesús, hermano, no es una muerte como cualquiera. Las demás personas se mueren. Y uno lo ve que los buenos meten una chusta cuando estoy en la calle y al anfiteatro se le hace entonces todo, llévenlo para la casa, se vela, o en las funerarias ahora, y lo que se dice cristiana sepultura. Pero con Jesús fue un proceso, porque era necesario que Él llegara hasta allá, hasta el Calvario.
Y por eso hoy, en el momento de la cena, estamos confrontando ese momento en que Cristo padeció en la cruz por mí, por mis pecados. Y saber de que yo puedo decir confiadamente, hoy yo soy salvo. Por eso entonces la Santa Cena es en memoria, hablando del pasado. Pero también no solamente es en memoria, segundo, mire, es en acción de gracia. Cuando hablamos del pasado, la Santa Cena es en acción de gracia. La palabra gracia es Eucaristía. Eucaristía. Así es que si usted ve que en la iglesia tradicional ellos hablan de Eucaristía, usted no va a ponerse a pelear que no, la iglesia dice la cena del Señor. No, hermano, es lo mismo, la palabra es lo mismo. Así que no se va a poner a pelear y a caer en vergüenza con esta gente. ¿Qué es lo que no es lo mismo? Lo que vamos a ver luego. Lo que vamos a ver luego. Entonces era en acción de gracias. ¿Por qué? Gracias porque en la Santa Cena yo le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que he recibido de parte de Dios. Por la salvación que Dios me dio gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso yo tengo que darle gracias a Dios, hermano. Y eso yo, cuando me arrodillo una cosa, yo le digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por haber ido. La única muerte deseada es la muerte de Jesús. ¿Quién desea que otra persona se muera? ¿Quién desea de nosotros, así nuestros familiares sean lo peor? Nosotros no queremos que se mueran. Pero la muerte deseada de todas las naciones fue la muerte de Jesús. Porque fue la única muerte que trajo vida. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Por eso hablamos entonces del pasado en memoria de que de la muerte de Cristo. Pero también el pasado de que de la Eucaristía, acción de gracias por las bendiciones, por lo que Dios hizo, entregando a su Hijo a la muerte y muerte de cruz. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y eso lo vemos en todos los evangelios, la forma como Jesús padeció por cada uno de nosotros. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Segundo, vamos a ver la importancia en el presente. ¿Cuál es la importancia de la cena del Señor ahora, en el presente? Primero, la cena del Señor es comunión. La cena del Señor es comunión, y la palabra comunión en griego es koinonia. Por eso cuando usted habla de un grupo, que un grupo de alabanza se llama koinonia, es comunión. Pero hay veces ese que es koinonia, usted lo ve claro que no lo pasó la vida. Entonces en el presente comunión. ¿Comunión con quién? Con Cristo. Comunión con Cristo. Y participación de todos los beneficios de sus promesas. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Pero no solamente la comunión con Cristo, sino la comunión con ¿qué? Con mis hermanos. Por eso cuando yo participo de la cena del Señor, hermano, yo tengo que estar bien con mis hermanos. Si sé de que ha agraviado a alguien, ayer decía el pastor cuando predicaba, deja tu ofrenda, ve, arregla tu problema, y entonces ahora sí ven y presenta la ofrenda. Entonces hablamos de comunión. Primera de Corintios 10, 16 al 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Por eso hablamos de comunión. En la iglesia debe de predominar eso, el amor los unos por los otros. Jesucristo, en eso conoceréis de que sois mis discípulos. En eso la gente va a conocer de que ustedes son míos, en que os amáis los unos a los otros. Se puede presentar problemas así porque el enemigo está ahí, pero inmediatamente tengo que arreglar mi problema con mi hermano. Porque para mí es más importante ir al reino de los cielos que estar ahí bravo con mi hermano. Es más importante para mí eso. Pero no solamente eso. En segundo lugar, el reconocimiento y proclamación del nuevo pacto
Recuerde que Jesús habla de que esto sería la sangre del nuevo pacto. ¿El cuál nuevo pacto? ¿Por qué nuevo pacto? El antiguo pacto Dios lo hizo en el monte Sinaí. ¿Con quién? Con el pueblo judío. Moisés fue el mediador. Fue Moisés el que Dios escogió en ese antiguo pacto, el pacto sinaítico, donde Dios le dio al pueblo de Israel 613 leyes. No solamente fueron 10 mandamientos, fueron 613 estatutos, mandamientos, ordenanzas. Y ellos tenían que guardar todo eso. Ahora Jesús habla de un nuevo pacto, pero dice: haré nuevo pacto no como el pacto que hice con vuestros padres, sino que haré nuevo pacto, y dice entonces que tomaré el corazón de piedra y lo va a convertir en corazón de carne, y escribiré mis leyes en sus mentes. Ahora este pacto no iba a ser de la misma manera tomando corderitos, ahora iba a ser a través de la muerte de un hombre santo, de un inocente, de un hombre puro. Amén. El pacto nuevo Dios lo hizo con el pueblo de Israel, con el pueblo que había hecho el antiguo pacto. Pero nosotros hoy entramos al nuevo pacto por la fe en Jesucristo. La Biblia dice que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, y en tu simiente, y hablando de quién, de Cristo. Así que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Bendito es el nombre de Jesús.